Señor. Si usted cierre sus ojos, vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias en esta noche por el enorme privilegio que nos das de reunirnos, congregarnos, estar en este lugar, Señor. Gracias por tus bendiciones, porque nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Padre, gracias porque a pesar de que hemos visto, Señor, que en estos periodos hay turbulencias de todo tipo, a ti te ha placido, Señor, que nosotros no fuéramos alcanzados por nada de eso, Señor. Te pedimos, Dios mío, por nuestros hermanos que vienen de camino hacia el estudio, Padre, los que están ya incorporándose de nuevo, Señor, después de este periodo. Dios amado, te pedimos, Dios de la gloria, que nos pueda bendecir con tu palabra en esta hora, Señor. Te pedimos, Dios, que un espíritu de revelación y sabiduría, Señor, sea depositado sobre nosotros, Padre, a fin de conocerte más. Oramos para que tu palabra ilumine, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, de manera, Señor, que podamos ser capaces de comprender el supereminente poder que opera en nosotros, Señor, el cual también operó en nuestro Señor Jesucristo, levantándole de entre los muertos. Padre, que tu palabra esta noche pase, Señor, de logos al rema. Señor, que pueda pasar, Dios mío, de únicamente conocerla, de únicamente como información a revelación. Señor, te lo pedimos de todo corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy nos toca, en el tema de esta noche, nos toca estudiar acerca de la justificación y la regeneración. Son dos temas que van de la mano. Yo diría que quizás es un solo tema que se extiende, es decir, la justificación va a provocar la regeneración. Son dos cosas que el Señor hace en la vida del que nace de nuevo, y es necesario comprenderlo, porque acuérdense que hemos venido diciendo que en la vida del cristiano hay ataques que vienen de parte del enemigo, que cuando no tenemos el conocimiento para poderlo revertir, podemos ser alcanzados por esas armas del maligno. Dice la Biblia que no tenemos que desconocer las artimañas del diablo. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, verso 1. Yo le aconsejo a usted que este tipo de versículos, estos tipos de palabras, usted las atesore y las grabe en su corazón. Porque acuérdese que el enemigo, también conocido como el acusador, va a buscar siempre, hermanos, señalarnos y acusarnos. Pero cuando usted entiende palabra y entiende lo que son estos términos legales, usted sabe que el enemigo ya no tiene parte en usted. Dice la Biblia, justificados, oiga, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tiene que entender es que la justificación es un término legal. Es un término legal que implica, o es un término jurídico, un término legal que implica el acto mediante el cual Dios nos hace justos. Fíjense, acuérdense que hay dos cosas que necesitamos entender. Uno es ser justos y otra es ser justificados. En pocas palabras, ser justo significa que soy justo en mis propias acciones. Justificado es que aunque yo no pueda con mis propias acciones, fui declarado justo por alguien mayor. Acuérdense que, hermano, el Señor es el juez, el enemigo el acusador y nuestro Señor Jesucristo el abogado. Él es el que intercede por nosotros. Entonces, cuando usted entiende que en esa, digámoslo así, en esa corte legal, donde el enemigo se presenta para acusarnos, para señalarnos, para sacar nuestro pasado, para sacar nuestro presente, ¿verdad? Y decir las cosas en las que nosotros de alguna manera hemos fallado,
Acordémonos que ahí también está nuestro Señor Jesucristo, recordándole al Padre que es el juez, que es cierto todo lo que el enemigo dice. Nuestro pasado no lo podemos negar. ¿Cómo podemos negar que hay un pasado? No podemos negarlo. Tampoco podemos negar que hay un presente y que posiblemente en ese presente cometamos errores. Tampoco lo podemos negar. Pero lo que tenemos que estar claros es que nuestro abogado, que es Jesucristo, hermano, Él mismo le recuerda al Padre, que es el juez, que el precio de nuestra justificación ya fue pagado. En pocas palabras, eso significa que en los cielos se sabe que el precio que usted y yo teníamos que pagar fue pagado por el Señor. Entonces, mire qué interesante es. Usted y yo tenemos que entender que el perdón que hemos recibido, la salvación que hemos recibido, la justificación que hemos recibido, no fue de gratis. Por eso usted no puede decir que la salvación es gratis, porque no es cierto. La salvación, nuestra salvación, tuvo un precio altísimo. Tuvo que morir alguien en lugar de nosotros. Tuvo que pagarse un precio, tuvo que ir a la cruz el Señor Jesucristo, tuvo que venir en forma de hombre, tuvo que pasar por todo lo que el Cordero pasaba, el Cordero que se conoce en el Éxodo, Levítico, todo aquello, lo tuvo que vivir Jesucristo. Tuvo que dejar su trono, tuvo que ir a la cruz, tuvo que declarar palabras en la cruz del Calvario como esta, ¿verdad? Cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tuvo que experimentar la separación del Padre cuando el cielo se cerró. Tuvo que cargar con el pecado del hombre cuando el Señor dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Se refería a eso, ¿verdad? Entonces, en realidad la salvación no fue gratis. Que usted y yo la recibimos por fe, esa es otra cosa, pero gratis no fue. Es decir, no es que el Señor solamente dijo: bueno, borremos los pecados. No, hubo un acto legal, el acto legal de la justificación. Todo eso implica el sacrificio de Cristo. Además de eso, implica nuestra fe. Al creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces somos justificados. Cuando decimos justificados, hacemos la diferencia entre que no es ni justicia. Fíjense que una de las cosas que abrió puertas en la vida de Job fue haber declarado, Job declaró y dijo que su justicia él la tenía asida con su mano. Job se creía justo. Job habló de su justicia. Él dijo: yo era esto, yo era lo otro, yo hacía aquí, yo hacía allá, le daba de comer a las viudas, yo era el auxilio de los huérfanos, yo esto y lo otro, y todo lo que él declaró como su justicia. Entonces el Señor tenía que mostrarle a Job que su justicia no servía de nada, sino que él debía depender de Dios, así como nosotros. Nuestras mejores obras de justicia, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque en realidad, ¿a qué le llamaríamos justicia a nosotros? Siendo honestos, ¿cree usted, hermano, que nosotros pudiéramos decir que somos justos? En todo el sentido de la palabra, sacando de la ecuación la fe. Si no supiéramos lo que la Biblia dice, que somos justificados, ¿podríamos decir nosotros que somos justos? Tendríamos que revisar todas las áreas de nuestra vida, nuestra relación con los demás, nuestros tratos con los demás, nuestros tratos para con Dios, nuestra obediencia hacia la palabra. Nos diéramos cuenta que no lo somos. Entonces, eso nos ayuda a entender que no es por nosotros, que no es en nuestras fuerzas, sino que es porque Él nos justificó. Entonces, ese es un acto legal, un acto jurídico, por medio del cual, con base en la justicia de Dios, se nos declara justos. Imagínense qué tremendo, hermano, que yo lo veo así, véalo desde este punto de vista. Vea como que cada uno de nosotros tiene un expediente en los cielos, en la corte del rey.
En ese expediente está relatado todo, hermano, nuestro pecado, nuestras rebeliones, nuestra falta. Ahí estaba todo el expediente del cual se nos acusaba. Pero también ese expediente tiene un sello que dice justificado. Y el que ha sido justificado ya no puede ser acusado. Porque aún las leyes terrenales dicen que no puede acusarse a una persona 2 veces por la misma causa. Imagínense qué tremendo. Eso es las terrenales. Ahora, ¿cómo nos van a acusar en el cielo si ya fuimos justificados? Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, el tema aquí es estar en Cristo. Estar en Cristo es un presente continuo. Estar, mantenerse en Cristo. Entonces, ¿en qué momento, hermano, se nos declara justos? ¿En qué momento? Bueno, veamos algunos versículos. Veamos Romanos capítulo 2, por favor, vamos a Romanos capítulo 2. Y versículo número 13, vamos a ver lo que dice el verso 13. Fíjense que tremendo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Guarde eso ahí, guárdelo ahí. ¿Por qué? Porque es necesario que usted comprenda el hecho de que Cristo ahora le va a hacer más sentido a usted cuando Cristo dice que Él no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, ¿verdad? Él vino a cumplirla. ¿Por qué? Porque si estamos en Él, ya cumplimos la ley. ¿Está conmigo acá? O sea, acuérdese que Él ya la cumplió. Toda la ley la cumplió. Por eso, hermano, ¿se acuerda la palabra del Señor en el bautismo cuando Juan le dice, yo no soy digno? ¿Se acuerda ustedes? Y entonces usted se pregunta y dice, bueno, pero si el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿por qué Cristo se bautizó? Porque acuérdese que estar en Él significa, hermano, que si estamos en Él, todo lo que Él hizo es como que nosotros lo hubiéramos hecho. Toda palabra que salió del Padre para Él, si estamos en Él, se cumple en nosotros. Eso significa estar en Cristo. Por eso dice la Biblia en Efesios, ¿verdad? Cuando dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo en lugares celestiales. ¿Cómo es eso? Porque cuando Él fue bendecido, usted fue bendecido. Porque mire, hermano, eso es como que si Cristo fuera el vaso y usted es el agua. ¿Sí? Usted está en Él. Entonces todo lo que es con Él es con usted. Todo lo que Él alcanzó, usted lo puede alcanzar. Todo donde Él está, usted está. Eso significa estar en Cristo. Por eso es que dice que no son oidores, sino los que cumplen la ley, los que serán. Ahora usted dice, pero pastor, yo no puedo cumplirla. No se preocupe, ya la cumplieron por usted. Cristo cumplió toda la ley. Por eso es que la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, porque ya la cumplió. Él la cumplió. Y en la cruz del Calvario, hermano, ¡pum!, clavó la ley. Terminó el antiguo pacto y comenzó el nuevo. Entonces nosotros tenemos esa bendición. Ahora, veamos Romanos capítulo 7, verso 12. Oiga esto, de manera que la ley a la verdad es santa, claro que es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Oiga, hermano, la ley, nosotros no podemos decir que la ley es mala. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. Oiga esto, en ninguna manera, aquí está hablando del apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a ver todo eso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. Oiga, qué tremendo. Ahora, ¿qué significa esto? La ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta. Todo eso ya lo sabemos. ¿Cuál es el propósito de la ley? Hermano o pastor, ¿la ley pretendía salvarme? No. La ley no me podía salvar. Por eso, ¿se acuerdan que el domingo hablábamos, hermano, acerca de que Hebreo dice que el antiguo pacto tenía defectos? Uno de esos defectos era que no podía perfeccionarme, no podía salvarme. Al contrario, la ley me condenó. La ley me condenó porque me hizo entender, me hizo ver que no la puedo cumplir. Miren qué tremendo. ¿Por qué? Porque viene nuestro Señor Jesucristo y aparece con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Cuando Él dice, la ley y los profetas en esto se resumen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, parece sencillo, pero cumplir eso con toda, hermano, no es fácil. Nos damos cuenta que no la podemos cumplir. Entonces, la ley que es buena, que me preserva, que me ayuda, que me bendice, porque para eso fue dejada la ley, y para mostrarme que necesito de Cristo. Porque la ley, hermano, el propósito de la ley es hacerme entender que no puedo. Por eso, hermano, ¿cómo le puedo decir yo? Es quizás un error tratar la manera de vivir por la ley. Por eso el apóstol Pablo incluso menciona y dice que los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque al no cumplirla les aplica la maldición de no cumplirla. Entonces, lo que yo tengo que entender, hermano, es que yo ya no estoy bajo la ley. Aunque no la cumplo. No, espérenme, no me malinterpreten. La ley me bendice en el sentido de que, hermano, hablemos de los mandamientos. No robarás. Va. Si yo no robo, hermano, ¿quién es el bendecido por no robar? Yo. Pero no hay que me salve por no robar, o que me condene porque robé. Tampoco. Porque aquí yo quiero que usted comprenda esto: se salva por aceptar a Cristo y se condena por rechazarlo. ¿Sí? Y mire qué tremendo esto. Ahora, por eso es necesario entender esto de la justificación, que esto es como el borrón. Usted venía con una deuda, hermano, enorme, ya lo declararon justo. A partir de ahora, usted es justo. Y yo le puedo asegurar, hermano, que la mayoría de nosotros nos cuesta asimilar ese término para nuestra propia vida. Nos cuesta, porque ahí está el enemigo señalándonos: oh, es justo. No, hombre, mirate, tal cosa, tal otra, aquí o allá. Pero no soy yo quien lo dice, es la Biblia la que dice que por la fe me justificaron, ¿verdad? Entonces, la ley me enseña que soy sobremanera pecaminoso. Es lo que la ley me enseña. La ley me enseña cuán mal yo vivo. La ley me enseña cuán alejado de Dios estoy. Y entonces me dice: necesitas de aquel que ya la cumplió. Amén. Romanos 3, veamos también Romanos 3. Romanos 3, verso 21. Dice la palabra: pero ahora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Miren qué interesante, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos sacar todo esto de la ecuación, hermano? ¿Y cómo podríamos entonces vivir con seguridad en nuestra salvación si no entendemos esto? Porque mire, hermano, yo quiero decir una cosa, el camino en el Señor es largo. No sé cuántos años usted y yo vamos a vivir en Cristo, no sé cuántos hemos vivido ya en Cristo. Y lo que ya tenemos un rato de caminar en el Señor, debemos entender esto. Debemos de entender, hermano, que en este caminar podemos fallar. Qué bueno sería que se cumpliera la palabra del Señor cuando dice que poderoso es Él para guardarnos sin caída. Qué lindo fuera, hermano. Yo así le pido al Señor, Padre, guárdanos sin caída. Pero supóngase que alguien falla, que alguien cae. Los que somos ministros, los que somos líderes, nos damos cuenta que nos toca atender gente que ha caído. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿De qué manera, hermanos, nosotros vamos a hacerles entender que hay restauración aunque haya fallado? Si no entendemos estas cosas, si no entendemos la justificación, si no entendemos, hermano, que la Biblia dice que hemos sido ya justificados gratuitamente por su gracia, no importando, hermano, la condición, porque el problema del hombre es que mira su condición. Pero a mí no me justificaron por mi condición, me justificaron por la fe en el Señor. Ahora, eso inició en mí un proceso que se llama regeneración, pero el cual es gradual. El problema de la mayoría de personas en el Señor es que no entienden la palabra proceso, ni entienden la palabra gradual. Miren lo que pasa. Se convierte alguien a Cristo y el que no entiende de esto quiere que mañana ya sea un gran creyente, que no comete errores, que haya cambiado todas las cosas. Y aún la Biblia me enseña, fíjense que no se me olvida a mí que el Señor me habló mucho cuando yo estudié acerca del diluvio. Y dice la Biblia, hermano, que las aguas del diluvio descendieron gradualmente. Es que en Dios todo es gradual, hermano. Los procesos. ¿Cuántos tenemos más de 5 años de estar en Cristo? A ver, va. Imagínense, usted tiene más de 5 años y todavía lucha con cosas. Ahora el que viene llegando, le queremos exigir ya que, hermano, por favor, cambie. Y viene llegando. Y a lo mejor vivió 50 años, hermano, de una manera y queremos que al siguiente día ya sea diferente. Tenemos que entender que el día que él creyó en Jesucristo fue justificado. Pero de ahí inicia un proceso gradual, que en uno sea más rápido y en otro más lento. Va a depender de muchas cosas. Mire, esto va a depender de muchas cosas, entre las cuales, para que usted como ministro, líder, ¿verdad? Entonces no se frustre, aún en su propia vida, no se frustre. Mire, en el ADN, ¿qué podríamos decir? Físico, viene codificado su estatura, su color de piel, color de ojos, un montón de cosas vienen ya ahí. Por eso el Señor dice: ¿quién con tanto afanarse puede añadirle un codo a su estatura? Hermano, ya viene una codificación genética de cuánto usted va a medir. Así que usted no puede decir: ay, pastor, yo hubiera querido medir un 80. Y si en su ADN venía
decía que iba a medir unos 70, unos 60. Esa va a ser su estatura. Ahora, miren qué tremendo esto. ¿Por qué le digo esto? Porque en su ADN espiritual también pasa lo mismo. Porque hay una estatura para cada uno. Hermano, yo no le puedo pedir a todo mundo que alcance lo mismo. No todos los creyentes van a predicar. No todos los cristianos, hermano, van a ser iguales. Eso sería como querer que todos den la misma talla. No se puede. Mire, hay gente, hermano, que apenas ni se va a salvar. Es que, hermano, tenemos que entender eso. Porque si no, usted se va a frustrar con gente que no, y este que no cambia, y este que no, hermano, apenas iba a ser salvo. Y esa fue la estatura que pudo darlo. Pero ese fue su 100%. Y hay gente, hermano, que viene a Cristo y a los meses ya está sirviendo, predica. Pues sí, pero ese ya traía en su ADN espiritual una estatura más alta. Ya traía una codificación genética espiritual para servir, un llamado ministerial. Acuérdense que yo le he explicado a usted, hermano, que generalmente los ministros primarios no venimos a ser descubiertos a la tierra, sino que ya hay una predestinación. Entonces, hermano, el ministro primario obviamente debe tener en su genética cosas que otros no tienen. Entonces nosotros nos metemos en lío cuando empieza la gente a decir, es que mire fulano, mire, ya no avanzó usted. Téngale paciencia, hermano. Y si ese es su tope, y usted le sigue exigiendo, esa es la revelación que Dios nos tiene que dar a los ministros para no frustrarnos y para no exigirle a nadie más de lo que puede dar. Porque si usted quiere, no, usted tiene que predicar, hermano. Mira, ay, vea cómo hace usted, y aquí está la Biblia, mire y predique. Y el pobre hombre ni leer puede y se para, ¿ve? Ahí y le va a dar un infarto al hombre. Porque no venía diseñado para eso. Sí, estamos viendo aquí. Entonces es necesario comprender qué son los procesos. Si usted no comprende eso, hermano, se va a frustrar. Yo en lo personal he tenido que aprender a ser paciente, porque la paciencia se aprende. Entonces, la manifestación de Dios, que es el juez justo, que tiene que hacer justicia sobre lo malo. Oiga, la manifestación de Dios, juez justo, que tiene que hacer justicia sobre lo malo, significa que Dios no puede dejar ningún acto malo sin juzgar. Porque la Biblia dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Él no puede dejar nada malo sin juzgar. El asunto aquí es que todo nuestro pecado, rebeliones y todo eso, todo ese juicio cayó sobre Jesucristo. Entonces, todo nuestro pecado ya fue juzgado. Por eso dice, molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, tremendo eso, ¿verdad? Entendamos el carácter de Dios. Porque a veces nosotros creemos que Dios es un Dios que pasa por alto. Dice la Biblia, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. O sea, ahí no hay tales. No es que le digo, pues está bueno, mira vos, me caes bien y entonces ya te perdoné. No, el asunto es que hubo un acto legal, justificación. Es el profundo amor de Dios que nos perdonó a nosotros, pero no perdonó a su Hijo para que muriera por nosotros. Fíjense que hay un verso que a mí me llama la atención. Habla de que Jesucristo dice que oró al Padre para que lo librara de la muerte, dice. Y el Padre lo oyó. Fíjese, y el Padre lo oyó, dice. Pero siempre murió, hermano. Además de eso, hermano, usted sabe que el Señor le dijo, Padre, si es posible, pase en esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor, no, como quien dice, lo dejó en visto, va. O sea, no. Vas ahí.
Hermano, esas palabras de Jesús: Padre, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo. O sea, nos perdonó a nosotros, pero no nos perdonó a Él, porque Él fue el medio de nuestra justificación. Entonces el pecado a los ojos de Dios es repulsivo siempre, todo el tiempo. Tan repulsivo que tuvo que venir Cristo, su Hijo, a morir para justificarnos. Por eso, hermano, debemos de entender que la razón por la que nosotros debemos odiar el pecado es porque el pecado llevó a Cristo a morir a la cruz. O sea, para nosotros, hermano, el pecado debe ser igual de repulsivo que lo es para Dios. Entonces, el pecado debe ser para nosotros visto como algo espantoso, repulsivo, algo horrendo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Hizo que el Hijo de Dios muriera en la cruz. De tal manera, hermano, que ahí hay un misterio bien tremendo, ¿verdad? Porque dice, hablando Jesucristo, dice: me preparaste cuerpo. Dice, hablando Jesús, me preparaste cuerpo. Significa que Jesús existía sin cuerpo. Y se le prepara cuerpo para que venga a la tierra un cuerpo que pudiera sangrar, que pudiera sufrir, que sintiera hambre, que sintiera frío, que sintiera dolor, que sintiera cansancio y que pudiera morir en la cruz. Miren qué tremendo. Hermano, todo por nosotros, para declararnos justos. Por eso usted tiene que entender cómo funciona la cosa. Acuérdese que nosotros muchas veces entendemos mal algunos actos jurídicos de Dios. Por ejemplo, el primero es que creemos que Jesucristo fue a la cruz por amor a nosotros. Y eso no es cierto. Jesucristo fue a la cruz por amor al Padre. El Padre mandó a Jesús a la cruz por amor a nosotros. Porque miren lo que dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el Padre el que nos amó y dio a su Hijo. Jesucristo, hermano, fue a la cruz y soportó todo por amor al Padre. ¿Está conmigo acá? Entonces, cuando el Padre ve a Jesús cumplir, el Padre, hermano, lo honra, lo bendice a Él, y en Él está usted y estoy yo. Estamos en Cristo, porque el Padre nos metió en Cristo. Entonces, al meternos en Cristo, todas las promesas, todas las bendiciones, todas las recompensas que Cristo se hizo acreedor por su obediencia, recaen sobre nosotros. Por eso es que usted y yo estamos bendecidos en Él, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿quién es el cristiano que tiene la justificación? ¿O cómo lo diferencio? ¿Cómo es el cristiano justificado? Bueno, el cristiano que ha sido justificado es aquel que siempre amará a Dios con todo su corazón, como producto de la justificación. Es que cuando usted entiende, hermano, lo que hicieron por usted, no le queda otra más que amarlo. Porque cuando usted se da cuenta que mandó a su Hijo, a su único, al que amaba, lo mandó por nosotros, a que muriera, y muerte de cruz, o sea, una muerte horrenda. Cuando usted entiende que pagaron su precio, que tomaron su lugar, cuando usted comprende que lo perdonaron, que de maldición lo trasladaron a bendición, que de las tinieblas lo pasaron a la luz, sin que usted hiciera nada más que creer en eso, usted no le queda otra más que responder con amor a ese tremendo acto de justificación. Número 2, un cristiano que ha sido justificado no puede escatimar esfuerzos para servirle. Por eso cuando usted mira, hermano, gente que le pesa servir, es gente que no tiene revelación de lo que Dios hizo por ellos.
Y muchas veces como ministros, como pastores, nosotros caemos en aquello de que le decimos a la gente, hermano, sírvale a Dios porque el que Dios bendice al que le sirve. No, espérenme. Si nosotros le decimos esto a la gente, entonces comenzamos a motivarlo de manera incorrecta. Porque el servicio no es para que Dios me bendiga, sino que el servicio es una muestra de mi gratitud de lo que Dios hizo en mi vida. Yo, hermano, si usted está agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en usted, usted le da su vida entera al Señor, completamente. Usted no necesita que lo anden siguiendo, que le hablen que hoy le toca servir, que lo anden. No, usted no necesita. Usted ni necesita líder porque lo ande llamando. Usted se convierte en lo que dice la Biblia cuando habla, creo que cuando dice la langosta. Mira, la langosta dice, no tiene capitán, dice. Igual la hormiga no tiene capitán, pero mírenla cómo se organiza. Igual nosotros necesitamos un líder para que nos ande siguiendo. Yo sé lo que es mi servicio a Dios, porque sé lo que Él ha hecho en mi vida. Conozco de dónde me sacó. Además de eso, entiendo, el cristiano que ha sido justificado y que entiende la justificación, vive para alabanza de la gloria de Dios. Por eso es necesario que nuestra gente entienda estas cosas. Si no lo entienden, hermanos, vamos a estar vendiéndoles un evangelio diferente y vamos a estar cayendo en el tema de motivar a la gente siempre por lo que Dios le va a dar. Y ese es el grave peligro, porque entonces cuando Dios no les dé, ¿qué va a pasar? Porque hoy hemos caído, hermanos, en aquello de que diezme para que Dios le dé, sirva para que Dios le dé, no sé qué para que Dios lo bendiga. No, hermanos, sí, bendecidos ya estamos. Bendecidos ya estamos. Desde el momento que estamos en Cristo, estamos bendecidos. Si servimos es porque le amamos y estamos agradecidos. Si diezmamos porque Él ya nos dio, no para que nos siga dando. Amén. Ahora, entonces, esa es la parte de la justificación. Pero ahora viene la regeneración. ¿Qué es la regeneración entonces? La regeneración se recibe también en Cristo. Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. Note esa palabra, están. No dice para los que estuvieron, sino para los que están. Este es un presente continuo. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendo eso. Entonces, la regeneración es el don de Dios que nos hace caminar como nacidos de nuevo. Entonces, aquí voy con esto. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo que me permite dejar la antigua naturaleza. Yo siempre he dicho una cosa: no es lo mismo aceptar a Cristo que nacer de nuevo. Son dos cosas diferentes. Son dos acontecimientos distintos. Porque alguien puede recibirle hoy y seguir viviendo igual. Pero si eso que Él hizo realmente lo hizo con fe, un día va a dar fruto y va a nacer de nuevo. Si lo hizo por salir del compromiso, porque ya no lo aguantaba usted que le estuviera diciendo, mira, acepta al Señor, le voy a decir que cierta gente para que me dejen de molestar, entonces eso no va a dar fruto. Pero si hubo fe, si hubo arrepentimiento, entonces va a haber fruto y va a haber un nuevo nacimiento. Eso es como la mujer, cuando yo le explicaba la vez anterior, eso es como los dos momentos diferentes, la concepción y el alumbramiento. Cuando la mujer concibe, es el momento en que el esperma penetra el óvulo y se forma la vida. Pero ahí no hay un nuevo nacimiento todavía, falta.
un periodo de gestación, algo está pasando y de repente, ¡pum!, sale a luz lo que estaba dentro. Igual sucede. El recibir al Señor es como la concepción, y el nuevo nacimiento es la evidencia de que recibí a Jesús. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Oiga, porque la regeneración, hermano, primeramente la observa el que la ha experimentado. Es el primero que se da cuenta que ha cambiado. Como dice la palabra del Señor, el que roba o el que robaba, ya no robe más. No dice robe menos. No, ya no robe más. Ese es el requisito, ese es el estándar. Ahora, él se da cuenta que he cambiado. Pero también la regeneración tiene que ser vista por los demás. Porque si no me lo notan, hermano, y entonces, si no se me nota en nada, si no he cambiado nada, entonces no hay regeneración. Pero también, aquí viene lo más importante, lo nota usted, lo notan los demás, pero la regeneración también la notan las potestades espirituales, que eso es lo más importante de todo. Porque el mundo espiritual, hermano, es más tangible que el mundo material, y ellos están viendo todo el tiempo, y ellos notan cuando hay cambios. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 1. Mire, hermano, dicho sea de paso, 1, 23 y 24, yo le quiero recomendar a usted que lea, no una, varias veces el libro de Gálatas. Lea. Gálatas es, yo pienso que es como la carta del apóstol Pablo que explica los pactos. Habla de la gracia y muchas otras cosas. Lean. Miren lo que dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Oigan, aquí hay una conversión, una regeneración. Y glorificaban a Dios en mí. Este es el apóstol Pablo que está diciendo. Él está hablando de que hay una regeneración en él. ¿Quién era y quién es ahora? Ahora, eso se tiene que decir de nosotros y se tiene que decir de todo creyente. ¿Quién era y quién es ahora? Lo tiene que saber él, los que están alrededor, y las potestades espirituales tienen que reconocer que hay un cambio en él, que ya no es la misma persona. Entonces, ¿qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. Es la nueva vida que el creyente puede ahora experimentar. Hay varios versos que podemos leer. Efesios 4:17. Dice Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis. Andéis es caminar. Caminar es vida, es como caminamos, una nueva vida. Y Romanos 6:6 también habla algo similar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, tiene que haber un cambio. ¿Que es progresivo? Sí. ¿Que es gradual? Sí. ¿Que es un proceso? Sí. Pero tiene que haber cambio. No podemos tener 20 años en el Señor y seguir haciendo lo mismo. Tiene que haber un cambio, porque si no, no ha habido un nuevo nacimiento en nosotros. Entonces, se nos complica la cosa. Entonces,
Nuestra vieja naturaleza necesita desaparecer y se nos da una nueva para caminar en santidad y obediencia. O sea, acuérdese que el viejo hombre no podía caminar en santidad, no podía obedecer a la palabra, se rebelaba contra ella, no podía obedecer a Dios. Pero todo eso ya pasó. Ahora se nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para vivir en santidad, para caminar como Dios quiere que caminemos. Entonces eso se llama regeneración. Significa que esa regeneración es lo que le llamamos testimonio. ¿Qué es lo más difícil de un cristiano? ¿Qué testimonio tiene? ¿Por qué cree usted, hermano, que el Evangelio hoy en día no impacta como impactaba antes? Porque si algo tenía la iglesia primitiva era testimonio. Dice que la gente le daba miedo relacionarse con ellos. Tremendo, o sea, porque era algo, hermano, que tenía valor. Miremos hoy cómo está la cosa. ¿Qué testimonio tiene la iglesia? ¿Verdad? Empecemos por nosotros, pues, como miembros de una iglesia. ¿Qué testimonio damos en el trabajo, en la familia, en la colonia, en todas partes? Sigamos por los pastores. ¿Qué testimonio? Mire, hermano, nunca habíamos tenido una etapa, un tiempo tan difícil en el sentido de que perdamos tanta credibilidad como iglesia como los tiempos modernos. Porque ¿qué vemos ahora? Tremendo. Eso se llama regeneración. Tiene que haber una regeneración en nuestra vida. Lo que antes hacíamos ya no lo podemos hacer. Entonces, cuando el hombre tiene la revelación de Jesucristo, sus ojos que no veían, ahora ven. Los oídos que no oían, ahora oyen. Me doy a entender, el corazón que no era sensible, ahora es sensible. Por eso es que usted y yo tenemos que vivir siempre luchando por avanzar, entregando áreas de nuestra vida que no están bien. Yo siempre te digo una cosa, que nosotros tenemos que siempre presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, no cómo me veo yo, cómo me ves tú. ¿Qué áreas debo entregar? Me acuerdo, hermano, hace algún tiempo yo escuché un pequeño de esos puentecitos, ¿verdad? Que me decía, un hermano me comentaba, dice: mire, dice que había un hombre en el campo que dice que él iba a la iglesia y vivía en el campo, no tenía carro, andaba su caballo, llegaba a la iglesia y él andaba llevando su estaca, clavaba la estaca en tierra, amarraba el caballo, entraba al culto y luego salía del culto, ¿verdad? Entonces dice que en el culto se gozaba, pero cuando salía del culto encontraba que el caballo le había, decimos, ¿cómo se dice? Le había orinado el casco una araña de caballo. Entonces venía él, agarraba la estaca, se iba enojado de la iglesia y decía: no, qué barbaridad esta iglesia, me orinaron al caballo, me voy a buscar otra. Se fue para otra iglesia, llegó, se bajó del caballo, clavó la estaca, amarró el caballo, entró al culto, recibió la palabra, salió bien galán, bien gozoso, y cuando salió otra vez, no, dijo: qué barbaridad. Y así pasó como 3 o 4 veces hasta que el hombre dijo: qué barbaridad, todas las iglesias están malas, no sirven para nada, yo ya no me voy a volver a congregar nunca más. Y el gran desorden que estaba haciendo, y de enojado agarró la estaca y la tiró contra el suelo, ¡pam! Y cuando se dio cuenta, la araña de caballo salió de la estaca. La moraleja es esta: la araña no estaba en la iglesia, la andaba llevando el hombre. Eso sucede hoy con mucha gente que anda de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, echándole la culpa a la iglesia cuando el problema son ellos que no quieren cambiar. Entonces, hasta que no entendamos
este tipo de cosas y no podamos decirle a la gente, hermano, la verdad, usted necesita entender cuáles son las cosas en las que usted tiene que ser transformado. Ahora, yo pienso esto: la labor nuestra es presentarnos delante de Dios todo el tiempo. ¿Será el Espíritu Santo el que nos va a ir ayudando? Por supuesto que sí, porque todo esto sin Él no lo podemos hacer. Amén. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y verso 17. También habla de otra cosa maravillosa acerca de la comparación que hay. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esa es la lucha que usted y yo tenemos todos los días. ¿Ya? Este es el Ismael contra el Isaac. Este es el Jacob contra el Israel, que pelea todo el tiempo. Este es, por eso se da cuenta usted, hermano, que en un determinado momento el Señor, mire qué tremendo, de repente el Señor le decía a Jacob y de repente le decía a Israel. De repente, vea, cuando usted lee eso se da cuenta, ¿y por qué? Si ya le cambió el nombre, le está volviendo a decir Jacob. Porque lo que está diciendo es que hay una antigua naturaleza que todavía le sale a luz, que todavía brota, que se sale aunque usted no quiera. Como por ejemplo cuando usted dice que me sacaron del guacamés. ¿Cómo es la cosa? Me sacaron de mis casillas. Nadie lo sacó. Lo que pasa es que usted tiene un área que no ha controlado, un carácter que no ha entregado, tiene algo que el Espíritu Santo no ha todavía dominado. Es decir, Jacob todavía vive. Entonces hay que matarlo, pues. Hay que darle muerte. La Biblia dice que le demos muerte a ese viejo hombre. Entonces el Señor, hermano, también nos hace entender que esa lucha es continua. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dijo también: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado y de muerte? Entonces, oiga, dice, la lucha, el deseo de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Se da cuenta por qué usted a veces quiere y no quiere? O quiere y no hace. Es como cuando usted dice: ay, que mire, yo quería ayunar, pero no pude. El espíritu quería, y la carne, qué rico el bistec. La lucha, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, esa lucha la tenemos que entender, porque esa es la lucha que se lleva a cabo para nuestra regeneración. Es la naturaleza interna que no quiere. Mire, ¿quién es el que no quiere perdonar? ¿El nuevo hombre o el viejo hombre? El viejo no quiere perdonar. ¿Quién es el que no quiere cambiar? ¿El nuevo hombre o el viejo hombre? El viejo hombre. Él es el que no quiere cambiar. El nuevo hombre quiere, pero ni cuenta se da cuando el viejo ya rotó. Usted está bien tranquilo, va y sale de su casa y bien galán y todo, pero cuando viene a sentir, hermano, que ya lo presionaron, le sale la caja de lustre. Ese es el viejo hombre que ahí tiene guardado todo eso. Qué increíble, hermano, qué increíble. ¿Cuánta gente conoce usted cristiana adorando a Dios y después con unas palabras que yo no sé dónde las ha sacado? Ya no son palabras soeces, terrible. O sea, y usted dice: hermana, ¿y eso de dónde le salió? Pues del viejo hombre, la vieja mujer, que todavía no ha terminado de morir. Por eso es que estamos en proceso. Pero entonces, hermano, mire qué interesante. ¿Para qué sirve entonces eso? Para que usted se dé cuenta cuáles son las áreas que tiene que entrenar. Entonces usted tiene que decirle: Padre, yo ya me di cuenta, Señor, que tengo un problema, mi carácter es un problema. Señor, ayúdame, yo te lo entrego hoy. Entonces usted empieza a entregarlo. Dice que yo hablo mucho del carácter. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos no consideran el mal carácter como un pecado, y sí lo es.
y más problemático que muchos otros pecados. ¿Sabe por qué? Porque el mal carácter muchas veces es mal testimonio. Mal testimonio, la amargura, todo eso. Entonces usted tiene que entregárselo a Dios. Entonces la regeneración, hermano, tiene que ver con el tema que veíamos el sábado, porque la regeneración no es un remiendo que se le pone a un vestido viejo, sino que la regeneración es hacer nuevo el vestido. O sea, nosotros como cristianos no podemos estar poniéndole parches cada vez que... No, necesitamos una vida nueva, hermano, totalmente. Necesitamos, hermano, un caminar nuevo. Necesitamos despertarnos un día y ser esa nueva naturaleza que anhelamos ser. Entonces, porque alguna persona me diría a mí, pero pastor, la Biblia dice que de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura, y las cosas que han pasado todas son hechas nuevas. Sí, es cierto. Eso es escatológico. O sea, eso ya fue hecho, ya lo hizo Cristo. Pero entonces explíqueme por qué le sigue brotando lo viejo. Si ya todo fue hecho nuevo, ¿por qué sigue con lo viejo? Simple y sencillamente por esto, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay una lucha que mientras estemos en este cuerpo vamos a tener. No hay de otra. Por eso, hermano, mire, ahora me va a entender otra cosa que siempre trato de meterme esta cuñita, porque algo que el Señor me ha puesto en el corazón es tratar también la manera de que usted entienda bajo la óptica bíblica, ir cambiando un poco la óptica acerca de cuando dormimos. O sea, lo que el hombre le llama muerte, que en realidad no existe. Pero, ¿por qué? Porque la muerte, llamémosle así para que usted la comprenda, aunque los creyentes ya no morimos, sino que dormimos, la muerte es la manera de librarnos del cuerpo, de pecado. El día que usted y yo no vayamos de esta tierra, hermano, ya no va a tener esta lucha, ya no va a tener tanto problema. Ese día, ¿sabe cuál es la ventaja de ese día? Ese día usted no se va a tener que preocupar por no fallar en el Señor. Se terminó todo, ¿vale? Por ejemplo, cuando veo a alguien, ¿verdad?, que terminó su carrera, el pastor Julio, ¿verdad?, Julio Melgar, que hace poco falleció, claro, uno se entristece, un hombre de Dios, ¿verdad?, con tanto de Dios para dar, pero digo yo, gracias, papito, porque terminó su carrera y la terminó en Cristo. Ya hoy él ya no está preocupado por no fallar, hermano. Porque yo espero que usted se preocupe de verdad por no fallarle al Señor. Porque ¿cuántos cristianos conoce usted que un día se levantan bien y terminan el día haberle fallado a Dios? Esa lucha ya no la vamos a tener cuando nos hayan librado de la carne. Es el método de Dios. ¿Se da cuenta por qué, hermano, el Señor nos dejó eternamente viviendo así? ¿Se da cuenta por qué el Señor puso el querubín con la espada, hermano, para que el hombre no encontrara el huerto y no comiera del árbol de la vida? Vio que eso es misericordia de Dios, para que el hombre no comiera del árbol de la vida y no eternizara en esta condición. El hombre dijo, no. Dios dijo, cierren eso. Si el hombre come en esta condición, imagínate vivir, porque vivir 80 años, 90 años, con esto de que fallamos, nos equivocamos, y esto, ya no digamos vivir eternamente, hermano, Dios guarde. No se puede. Entonces, es una bendición entenderlo así. Le digo porque se nos enseñó mal. Primero, la muerte ya fue vencida. ¿Cuánto creen que la muerte ya fue vencida? Entonces, entienda eso. Quiero ir avanzando. Podemos entonces decir que cuando somos justificados comienza un proceso de regeneración, ya que fuimos trasladados de la muerte a la vida, de la potestad del diablo al reino de Jesucristo. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados y fue vivificado a través de Jesucristo. Éramos esclavos del pecado.
Entonces la regeneración no es un pequeño remiendo, sino un cambio de vida. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que nos hace libres del pecado. Entonces fíjese cómo esa regeneración avanza. Porque usted se va a preguntar y dice: Señor, ¿cómo hago yo para que esa regeneración sea, no sea estorbada, no se detenga? Usted conoce gente que se ha detenido, se ha estancado en su crecimiento, en su regeneración. Usted mismo se puede decir: Señor, yo siento que en algunas áreas me he detenido. Entonces, ¿qué debo de hacer? Oye, lo primero es que usted debe buscar la santidad. Acuérdese, hermano, que una cosa es la santificación que usted y yo recibimos el día que aceptamos a Cristo, y otra cosa es el llamado a vivir en santidad. Ese llamado, esa búsqueda es nuestra todos los días. Señor, quiero agradarte, quiero vivir en santidad, quiero vivir apartado para ti. ¿Qué es santidad? Vivir apartado. La palabra santo significa apartado para propósitos especiales. ¿Qué otra cosa? Oiga, hermano, clave para su vida. Se lo he dicho, se lo voy a martillar todo el tiempo que el Señor me permite enseñarle. Ame la palabra, porque la palabra es la que restaura, limpia, libera, sana. Todo lo que usted quiera es la palabra. Mire, no sé, lo que predicamos en la palabra, yo creo que el problema más grande que nosotros encontramos cuando estamos predicando y la gente no se mete en la palabra. Qué tremendo. Yo le digo una cosa. Yo, para mí, hermano, a veces pienso que la iglesia de este tiempo está al revés. Está al revés, porque lo que deberían de darle prioridad no le dan. Y lo que en realidad, hermano, es el fundamento, no lo tenemos. O sea, hermano, es que la palabra para nosotros como creyentes debería de ser un gozo, amarla. Hermano, dice el Salmo 119, léalo versículo por versículo, hermano, atesórelo. Cuando el Salmo dice lámpara, lumbrera, cuando dice, hermano, que más dulce que la miel en mi boca sedienta. O sea, cuando ese Salmo habla de la palabra, usted entiende todo lo que la palabra es para uno. Fíjese que, ¿qué es lo que a uno lo hace cambiar? La palabra. Yo no sabía esto hasta que se me predicó, se me enseñó. Wow, yo no sabía eso, Señor, pero ahora ya lo sabes. Mi palabra. Y hermanos, que la palabra, amémosla y obedezcámosla. Eso nos va a ayudar a regenerarnos, porque la palabra es la que me muestra lo que no debo hacer y también me muestra lo que debo hacer. La palabra me hace fructífero. Dice, hermano, que cuando usted se escudriña a la luz de la palabra, ¿verdad? Y pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, David dijo: Señor, escudriñame, mírame, examíname. O sea, tuvo el valor de decirle eso al Señor. Porque David, hermano, no es que fuera sin pecado. Escúcheme aquí. David no es que no hubiera cometido errores ni que no tuviera pecado. Pero David sabía que si Dios lo examinaba, no iba a encontrar ningún pecado que no hubiese sido remitido. Por eso le decía: examíname, búscame, mírate acá. Porque él sabía palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra? Hermano,
que cuando sus pecados son remitidos, también son perdonados. Entonces David le decía, en mí no vas a encontrar ningún pecado que yo mismo no te haya confesado antes. Ajá, pruébame. O sea, el Señor iba a decir, pero David, sí Señor, pero yo eso ya te lo confesé. Sí Señor, pero eso yo ya lo presenté delante de ti. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros debemos de entender entonces la necesidad que hay de que cuando se nos predica y en la prédica somos alcanzados por algo, por una verdad que se predicó, por algo que se dijo y dice, uy, eso es conmigo, Señor. Usted está obligado a responder a esa prédica. Ahí es donde entra la parte de la administración. Ahí es donde usted dice, bueno, no, Señor, bueno, yo no me voy de aquí sin que eso que tú dijiste, Señor. Va, un ejemplo, se está predicando, hermano, y entonces viene el Señor y dice, la prédica habla de que no hay que mentir y que no sé qué, y usted, el Espíritu Santo le trae memoria y dice, ya viste, y vos le acabas de decir tal cosa. Ay, Señor, Dios mío, estoy conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Padre, termina la palabra, ¿qué tengo que hacer? Al altar, a responder, o en mi silla, si es que no hay llamado al altar, en mi silla, Padre, esa palabra fue para mí, Señor. Yo he entendido hoy con tu palabra que yo miento, y si miento es pecado. Necesito que tú me ayudes. Hoy te entrego esta área, te pido, o sea, de esa manera se va avanzando la administración, la palabra, todo eso. Entonces quiero terminar con esto. Aquí pongámosle punto final. El mayor ejemplo que yo encuentro, o uno de los ejemplos que yo encuentro, que lo vamos a completar el próximo martes, es el de Zaqueo, de regeneración. Miren qué rápido. Zaqueo, dice la Biblia que se paró en un sicómoro para ver al Señor, y el Señor lo vio y le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo visite tu casa. Y entonces, oiga, Jesucristo llega y comienza la murmuración de todos. Qué barbaridad, este pecador, este ladrón, este que el otro, y que hay. Y viene Zaqueo y dice, si en algo he defraudado a alguno de ustedes, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es eso, hermano? Regeneración. Evidencia de que Cristo había llegado. Y mire, ¿y qué dice Jesús? Cuando Zaqueo expresa eso, hoy ha llegado salvación a esta casa. Quiere decir entonces que la salvación tiene evidencias. Eso es mentira que la gente diga que no hay evidencias de la salvación. Claro, la regeneración es la evidencia más clara de que hay salvación. Cuando la salvación llega a mi vida, me hace libre del pecado y me deja en una condición de libertad para yo poder empezar a caminar diferente. Zaqueo dijo, bueno, yo sé que yo he fallado, pero aquí empieza mi cambio. Hermano, y nosotros en el Señor a veces no tenemos regeneración, no disponemos áreas de nuestra vida. Nosotros deberíamos de ser, como dice la Biblia, o somos, mejor dicho, cartas leídas, que todo el mundo mira. Y deberíamos de comprender que así como nos mira el vecino, así nos mira el Señor, y así nos miran también todas las potestades, las creaciones invisibles de Dios. También dice no hay regeneración. Pero cuando usted está avanzando, creciendo, caminando, y Dios conoce su corazón. Acuérdese esto: Dios conoce su corazón. Sabe que no es perfecto aquí. O sea, no es perfecto en el plano humano. Aunque el nuevo pacto ya lo hizo perfecto, lo estudiamos ayer, el domingo, perdón. Pero usted, hermano, sigue fallando, sigue cometiendo errores, pero Dios conoce su corazón. Y Dios dice, no, pero está cambiando, está caminando, está
luchando. Usted vio que dice que la carne lucha, ¿cómo dice? ¿Lo leyeron? Contra el espíritu. El problema es cuando dejamos de luchar. Cuando dejamos de luchar, no venció. Pero si usted está luchando, usted va a ir avanzando todos los días en esta regeneración. Y el creyente que usted es hoy debe ser mejor que ayer, y mañana va a ser mejor que ahora. Y usted va a poder decir: Señor, hasta yo me sorprendo de cómo he cambiado. En otro tiempo, diría usted, ¿verdad? No me acuerdo que una vez, hace algún tiempo, no me acuerdo qué pasó en la calle, que yo creo que alguien me echó el carro. Y ahí me dijo de todo. Y creo que iba con mi esposa, yo. Y le digo a mi esposa: en otro tiempo me hubiera hecho esto. Eso significa que ya cambiamos, que una parte de nosotros. Entonces, nosotros como ministros de Dios, como líderes, como gente que el Señor ha llamado, hermano, necesitamos entender esto, necesitamos comprender esto. ¿Por qué? Porque a la gente que ministramos le tenemos que enseñar bien la palabra. El Evangelio, hermano, es transformación. Si no hay cambios, habría que evaluarnos si hemos nacido de nuevo. Por eso hay cristianos y hay cristianos convertidos y cristianos no convertidos. Qué duro es toparse con los cristianos no convertidos. Son aquellos hermanos que viven igual que el mundo, solo que están en una iglesia, pero no están en proceso de restauración, no han iniciado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, hermano, hasta este momento? ¿O alguna pregunta? Hebreo 10, del 26 al 31, en la NTV, dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece. Esa parte, toda la explicación de esa parte está en una sola palabra: voluntariamente. Ahí habla no de una lucha por no pecar, sino que ahí habla de un pecado deliberado. O sea, ahí habla de alguien que peca porque quiere pecar, aunque ya conoce. O sea, a propósito, sí, ahí podemos leerlo. La Reina Valera dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido. Pero hablemos una cosa, veamos este mismo verso, comparemos. Fíjese que ahí el tema es que ya no hay lucha. El tema ahí es que esa persona voluntariamente, a propósito, deliberadamente, él no está luchando por no pecar, al contrario. Por eso el apóstol Pablo decía: lo malo que no quiero hacer. Ahí no hay voluntad, ¿ya? Ahí él no quería. Padre, es que mire, hermano, el pecado, hay dos cosas que debemos entender: qué es pecar y qué es practicar el pecado. Porque dice que los que practican el pecado, eso quiere decir los que viven. Pero hermano, es que pecar, vamos a pecar.
Le hago una pregunta. ¿Usted cree, hablándolo, quitemos de en medio, hermano, la justificación, la santificación y todo, quitemos de en medio todo eso? ¿Usted cree que no peca? Hermano, es que pecamos. El problema es que no pecamos queriendo pecar. ¿Hay pecado por ignorancia? De verdad, por ejemplo, de verdad, hermano, eso es pecado. Sí, hermano, mire, la Biblia aquí lo dice. Yo no sabía, hermano. Usted pecaba por ignorancia. Hay pecado que se comete, hermano, aún cuando se ha luchado. Por eso les digo, el Señor conoce el corazón. Pero hay pecado que premeditación, alevosía y ventaja. Lo que hizo David, y aún David así fue alcanzado. Porque acuérdense que lo que hizo David fue, hermano, la vio, la codició, la mandó a llamar, estuvo con ella. Después que estuvo embarazada, mandó al hombre al frente de la batalla para que lo matara. Miren qué gran relajo el que hizo. Pero ¿qué está diciendo aquí? Veamos otra traducción porque yo quería buscar el verso 26, ¿será? Capítulo 10, verso 26. Entonces dice, primero ahí dice, si seguimos pecando a propósito. Wow, eso es, hermano. Pero ahora yo me pregunto una cosa: ¿puede un creyente nacido de nuevo con Espíritu Santo pecar a propósito? Wow, ¿a qué grado qué grado? Es que miren, así como estamos hablando de la regeneración, que podríamos decir que es la evolución, porque la evolución es hacia adelante. Así hay creyentes que involucionan, como el caso de Nabucodonosor, que dice la Biblia que lo hicieron como bestia. O sea, él involucionó por su orgullo. O sea, porque aquí está hablando de personas que realmente conocieron. No, claro. No gente que conoce. No, es que mira, es que aquí nos topamos con el hecho de que hay una lucha. Por eso les decía yo, en el momento que dejamos de luchar es el problema. En el momento que hacemos algo porque lo queremos hacer, a unas sabiendas, hermano, es que ahora vuelvo y repito, o sea, ¿qué grado de callosidad debo yo tener para querer pecar? Es que mire, hermano, yo no sé si usted me está agarrando esto, pero ¿quién se levanta por la mañana y dice, hoy quiero pecar? Por lo menos no un cristiano nacido de nuevo. Claro, hermano, mire, entonces usted me dice, pastor, pero y ese fulano que mire cayó, cometió esto. Sí, pero es que él no estoy diciendo, hermano, pudo haber sido. Acuérdense que es una lucha. Ahora, mire cómo lo dice la Nueva Biblia Viva. No, ¿verdad? La Biblia de las Américas. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hermano, ya no queda sacrificio alguno. O sea, es que miren, después de Cristo, ¿qué nos queda? Después de la sangre, ¿qué nos queda? Nada. Entonces, por eso yo tengo que entender, ¿peco porque quiero o estoy luchando contra el pecado? Ahora, tampoco nos engañemos, estoy luchando, pastor. Porque en esa lucha es no pedir la vida. Pero dice también la palabra, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, la lucha debe ser una lucha verdadera. Hermano, por ejemplo, hermano, fíjate, yo estoy luchando contra el alcoholismo. ¿Y entonces para qué vas a la cantina? Si en realidad estás luchando, no vayas. Encerrate en el cuarto. Y cuando tengas de ir, ponete a orar. Es que mire, pastor, que yo estoy luchando contra la pornografía. ¿Y entonces para qué compró tablet? ¿Para qué compró laptop? ¿Para qué se la lleva al cuarto? Si sabe que cuando esté solo le va a ganar la partida.
luchando para dejar esa fulana. Y entonces, ¿por qué no borra el teléfono? ¿Por qué no lo bloquea? ¿Por qué no? O sea, eso es luchar hasta la sangre. Pero lo que está diciendo ahí es pecar deliberadamente, hermano. Pecar ya, no, ya cuando alguien peca deliberadamente, ¿qué salvación le podemos ofrecer? Entonces ahí está la diferencia. En la palabra voluntaria, palabra a propósito, palabra deliberada. No sé qué otra podemos encontrar en las demás traducciones. Sí, para mí la más fuerte es voluntariamente. ¿Por qué? Porque ahí implica mi voluntad. Lo quiero hacer. Es como cuando usted dice, hermano, mire, no, eso quiero y punto. Ah, bueno, ni modo, ya no puedo hacer nada. Ni Dios lo puede parar. Ni Dios lo puede parar. ¿Por qué? Porque es su voluntad la que ha decidido. Entonces, hermano, ahora yo me pregunto, vuelvo y me pregunto, ¿qué grado de involución debe tener un cristiano para pecar voluntariamente? ¿Cuántos luchamos con algo aquí? Seamos honestos, levánteme la mano. ¿Cuántos luchamos con algo? Luchar es luchar, hermano. Luchar es lo que dice la Biblia. Mejor te es entrar sin un ojo en el reino. Mejor te es entrar cojo. Mejor te es entrar manco. O sea, luchar es que ya te cortaste la mano. Luchar es que ya te sacaste el ojo. Luchar es que ya te cortaste la pata. Luchar, hermano, es que ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance. Es que mire, pastor, fíjese que un ejemplo, por favor, no me vaya a malinterpretar. Es que mire, pastor, que fíjese que la fulana es del trabajo. Pues cambiate. Pero es que fíjese que hay otro trabajo, pero gano menos. No importa, que ganes menos, cambiate. Andate para allá. Porque te es preferible ganar 50 pesos menos. Pero luchar con eso. O sea, que Dios vea que estás luchando. Igual, con un vicio, con lo que sea, hermano. Con lo que sea. Luche. Porque entonces usted ya no es encontrado ahí. Deliberadamente o voluntariamente o a propósito. Pero si usted dice que está luchando por dejar a la fulana, pero hasta ver si se va a la misma hora que para ver si le encuentran por ahí, no, mentira, no está luchando nada. No está luchando nada. Usted tiene que luchar. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta por ahí al respecto? Si tenemos. Si no, vamos a orar, darle gracias al Señor. Aquí está la hermana Carlita. Ahí le va el micrófono. Y en la manipulación, ese pecado, muchas ¿En veces la qué? la manipulación, muchas veces la gente piensa, no sé, que no lo sabe, o cómo se puede dar cuenta que la gente realmente está manipulando, sería en ese sentido. La manipulación es una de las cosas más difíciles de detectar y de vencer. Porque la mayoría de veces la manipulación parece ser algo bueno, algo correcto, porque involucra cosas como es, no, yo quiero lo mejor para ti, pero te está manipulando, ¿verdad? Y entonces vos no sabes si te está diciendo la verdad, y la manipulación es semejante a la hechicería. Entonces eso implica que en la manipulación hay un hechizo, hay una obra espiritual. Por lo tanto, el manipulado le cuesta primero detectarlo y segundo romper, porque la manipulación tiene que ver con cosas espirituales, ¿verdad? Entonces el que manipula peca porque es hechicero. Tiene que pedirle a Dios no ser manipulador, porque el manipulador lo que busca es que se haga lo que él dice o lo que él quiere e intenta hacerlo de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas son manipulación? Un ejemplo, el enojo, mira, eso es manipular. El llanto, es que si me dejas me mato. Eso es manipular. Ignorar a alguien, manipulación. O sea, todo eso es manipular. Hacerlo sentir mal. Entonces, la manipulación es pecado. Lo más grave del caso, hermano, es que el manipulado no se da cuenta. No se da cuenta. Sino que porque es un hechizo. La Biblia habla de vendas mágicas.
Entonces son vendas mágicas puestas sobre ellos. Por ejemplo, cuando alguien me dice, mira, yo he visto que pasa esto en ministerio, iglesia, si te vas, te va a ir mal. Esa es manipulación. Manipulación, porque lo que quiero yo es que la persona se quede. Pero hermano, perdónenme. Y hay mucha gente que dice que mire, pastor, fíjese que me dijo que si me voy, que me va a pasar esto, que me va a pasar lo otro, que un chucho, que me va a pasar encima un tren, que me toca a mí. Muchas veces me toca decirle, no, hermano, eso es manipulación. Renuncie a eso. Renuncie. Entonces, el manipulado muchas veces no se da cuenta que está siendo manipulado. En los hogares, hermano, hay manipulación. Tenemos que ser claros con eso. En las relaciones íntimas hay manipulación. Cuando la mujer, hermano, manipula una relación sexual, que si te portaste bien, sí, si no te portaste bien, no. Manipulación. El hombre con el dinero, si él es el que trabaja y el que gana, no, no te voy a dar, no, porque es manipulación. Entonces hay que tener un gran cuidado de no caer en eso. Amén. Padre bendito, te damos gracias esta noche por tu buena palabra. Señor, estamos sabedores que desde el día en que tú llegaste a nuestra vida, comenzaste un proceso, el cual, dice tu palabra, serás fiel en completarlo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude siempre a que tu Espíritu Santo nos dé la revelación de aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar, que necesitamos avanzar, que necesitamos entregarte para que tú obres. Señor, queremos alcanzar la estatura del varón perfecto. Queremos llegar a la estatura de Cristo, Señor. Por favor, te lo pedimos. Sabemos que no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas, pero sí lo vamos a lograr con la ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy, mi Dios, te pido que por favor transformes nuestra mente y nos permitas entender que tú nos has justificado. Queremos, Señor, partir desde la premisa que somos santos y que somos justos, Padre. No en nuestros méritos, sino en los tuyos, papá. Por favor, Dios eterno, ayúdanos a creerlo para caminar de esa manera, Señor, porque se vive como se piensa. Mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu palabra germine en nuestro corazón y produzca mucho fruto. Te lo suplicamos en esta hora. Amén y amén.